Hola, ¿qué tal, jóvenes? Y sean bienvenidos a su sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda y Alfredo. ¿Qué tienen en común las artes rupestres de la Sierra de San Francisco y el Palacio de Bellas Artes? Además de que ambos son ejemplos de nuestro patrimonio histórico y cultural, son espacios que resguardan manifestaciones artísticas que dan cuenta de épocas muy distantes y nos hablan de sus artistas, de temas y preocupaciones propios de cada tiempo y modos de vida, y todo a través de las pinturas murales. Y bueno, jóvenes en TV, el día de hoy, ¿qué aventura nos aguarda a través del tiempo? Porque hoy, en Bajo la Lupa, conoceremos las pinturas rupestres que se ubican en la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, de la mano de una de las especialistas que dedicó la mayor parte de su vida a estudiarlas y resguardarlas. Y ese alguien es la doctora María de la Luz Gutiérrez. En nuestra sección de los tesoros a la memoria, descubriremos detalles y datos interesantes del Palacio de Bellas Artes, sitio emblemático que da cabida a las manifestaciones de las llamadas Bellas Artes, es decir, escultura, pintura, danza, música, arquitectura y literatura. Y pues Fernanda, si estás de acuerdo, primero vámonos hasta Baja California Sur para platicar un poco con la doctora María de la Luz Gutiérrez y adentrarnos en el enigmático mundo de las cuevas de la Sierra de San Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora María de la Luz? Muy bien, muchas gracias. Doctora María de la Luz, ¿nos podría contar, por favor, en qué momento se descubrieron estas increíbles pinturas y cómo fue su descubrimiento? ¿Dónde se encuentran? Pues les comento que la primera noticia que tenemos de estas pinturas se remonta a finales del siglo XVII, cuando los misioneros jesuitas llegaron a la región norte del estado de Baja California Sur. Y al ir fundando algunas misiones, tuvieron acceso a las montañas, a algunos lugares de las montañas, y ahí encontraron los sitios y los refieren estos sitios en las crónicas. Ahí es el primer momento en donde se describe su hallazgo. Posteriormente, a finales del siglo X, a principios del siglo XIX, un señor que se llama, un ingeniero que se llamaba León Diguet, estuvo explorando algunas de las sierras que están al norte, la Sierra de San Francisco, la Sierra de Guadalupe, y él fue el que hizo las primeras fotografías de estas pinturas, que realmente pues son los primeros digamos, la primera imagen con la que contamos para partir de su estudio, de su investigación. Esto, bueno, ha dado, ha sido, a partir de este momento fue que estas pinturas se pudieron empezaron a darse a conocer. Y ya después, en los años 70, pues el señor Harry Crosby, y fotógrafo profesional, fue el primero que recorrió las dos sierras, la Sierra de Guadalupe y la Sierra de la Giganta, que es donde se encuentran estas pinturas, y escribió un libro dándolas a conocer a nivel internacional. ¿Qué nos dicen estas pinturas de su época y de sus creadores? Quiero comentarles que las pinturas rupestres que aquí que le han dado una gran importancia a esta zona son muy complejas. Tenemos cientos de sitios con pinturas rupestres o petrograbados, y tenemos que los sitios son, podemos, digamos, clasificarlos en diferentes tipos de sitios. Hay algunos que son muy grandes y donde se representaron tanto figuras humanas
femeninas, masculinas y animales. En otros sitios nada más se representaron figuras animales y en otros nada más figuras humanas, y es una mezcla. ¿Qué nos dice? Bueno, que estos grupos en un momento dado, a partir de que eran cazadores, recolectores, pescadores, crearon unos complejos culturales muy interesantes con una ideología, un sistema de creencias muy, muy complejo, y lograron plasmar estas pinturas en esta ideología. Tenemos como un fragmento de su realidad, de su entorno, plasmado en las paredes pintadas, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de estudiarlas y tenemos algunas interpretaciones, aunque es muy complicado introducirnos a la mente, al pensamiento de los artífices de estas pinturas, para saber qué fue lo que quisieron expresar. Más que una firma, los estudios de arqueología en la región nos han permitido definir que los grupos que hicieron estas pinturas pertenecen a un grupo que se llama el Grupo Cochiní, ¿sí? Que es un grupo que compartía una lengua común y eran sumamente móviles y andaban de la montaña a la costa, moviéndose a través de un ciclo anual. Y su cultura era muy elemental porque eran cazadores, recolectores, pescadores. Sin embargo, en ese momento no necesitaban nada más para subsistir. A partir de que las crónicas de los mismos misioneros nos dicen que los indígenas, cuando llegaron ellos, se pintaban, usaban la técnica de pintura corporal, pintura facial, y se describe que estas tipo de pintura corporal está reflejada en las pinturas. Entonces es una forma como de construir sus identidades sociales y pertenecer a un grupo. Y esta era una forma de plasmarse ellos mismos en las paredes, y también como un recordatorio de sus ancestros mitológicos y reales. Los materiales utilizados que generaron estas pinturas gran mural son pigmentos minerales. Tenemos óxidos de hierro, que son para el color rojo, para el color amarillo. Y para el blanco tenemos el yeso, y para el negro tenemos el óxido de manganeso. Estos 4 colores fueron recolectados de una fuente de pigmentos que encontramos en una región muy cercana que se llama el Sistema Volcánico Tres Vírgenes. Recolectaban los pigmentos, luego los molían en algunos metates o algunos morteros, y les agregaban agua, y también les agregaban algún tipo de material como alguna savia de alguna planta, que les daba, esto lo llamamos aglutinante, que son elementos agregados a la pintura que permiten darle consistencia un poquito más sólida, no tan líquida con el agua, sino un poquito más espesa. ¿Cómo se realizaban estas pinturas? Se aplicaban directamente en las paredes con algún tipo de brocha realizada con agave, con hojas de agave que tienen una fibra que al cortarla parece una brocha, o con algún tipo de pinceles que hacían con pieles de animales. Y
La característica que es muy impresionante es que alcanzaron a pintar elementos muy elevados de las cuevas en los techos y en las paredes muy altas, lo que implica que construyeron algún tipo de andamiaje, o bien a través de las troncos de palma las recargaban en la pared y podían acceder a esos elementos tan elevados. Son de un enorme tamaño las pinturas y algunas miden más del tamaño natural, ¿sí? Y tenemos predominantemente venados, borregos cimarrones, pumas, en algunos casos hay aves, peces, en fin, hay una gran cantidad de animales representados y seres humanos también, hombres y mujeres, y niños incluso. Tanto las pinturas rupestres como otro tipo de sitios como son los petrograbados, que son grabados en la roca, integran, es una integración espectacular de un paisaje simbólico que sinceramente está, de alguna manera está mapeando el paisaje. Es increíble la cantidad de sitios que están por todos lados y han generado un paisaje que llamamos ahora biocultural, porque los sitios están estrechamente vinculados con su entorno natural. O sea, estos sitios, si daña lo natural, se daña lo cultural, porque están completamente inmersos en el paisaje. Entonces, es un paisaje simbólico, un paisaje biocultural, y es un paisaje que tiene muchos significados. Pues mil gracias, doctora María de la Luz. Pues hoy, jóvenes, conocimos una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conocen en México. Pinturas rupestres con más de 10,000 años de antigüedad y lo más increíble, podemos apreciarlas después de tanto tiempo. ¿Qué dirían los autores al enterarse de la trascendencia de su obra? ¿Conocían ustedes la existencia de estas pinturas rupestres? ¿Qué les parece la herencia que sus creadores han dejado a la humanidad? Es impresionante, Alfredo. Me hace pensar en la importancia de cuidar y conservar nuestro patrimonio cultural y artístico. Aparte, me parece súper interesante el trabajo de nuestros arqueólogos y restauradores. ¡Qué interesantes carreras! Imagínate todo lo que puedes conocer. En nuestro país existen tantos sitios arqueológicos y tan diversos que, por supuesto, dedicarse a su estudio es una opción muy interesante. Claro, si esa es tu verdadera vocación. En las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, sus habitantes representaban su entorno. Hay evidencia del conocimiento que tenían sobre la naturaleza, su religión, su cosmovisión, y todo esto lo podemos saber gracias a que lo plasmaron en los muros de roca dentro de las cuevas. Y no deja de ser interesante que continuemos expresándonos a través de la pintura en muros, paredes y bardas. El graffiti, por ejemplo, es una manifestación contemporánea muy cercana en términos expresivos a estas pinturas de la prehistoria, pero también es comparable a las obras de los grandes recintos de arte y cultura. Sí, hablamos de los murales del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Pues hagamos este viaje, tracemos esta línea artística de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur hasta los murales del Palacio de Bellas Artes. Sé testigo de nuestro acontecer cultural y artístico contemporáneo.
Recinto que, como en aquellos tiempos prehistóricos, también albergó el pensar y sentir de la sociedad. Ahora, en el Palacio de Bellas Artes, se promueven expresiones como la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y, por supuesto, el cine, considerado como séptimo arte. Vámonos a recorrer el Palacio de Bellas Artes. Esto es, de los tesoros a la memoria. El Palacio de Bellas Artes es un edificio único en su tipo. Al exterior es un ejemplo de la arquitectura conocida como Art Nouveau, es decir, arte nuevo. Y el interior es un ejemplo de un estilo arquitectónico posterior, conocido como Art Deco, abreviatura de artes decorativas. ¿Cómo puedes distinguir un estilo de otro? Muy fácil. El Art Nouveau se caracteriza por sus formas orgánicas, fluidas y curvas. El Art Deco lo puedes reconocer por sus formas geométricas, lineales y rígidas. Fijémonos en los detalles del Palacio de Bellas Artes. En sus primeros tiempos, la construcción del edificio estuvo a cargo del arquitecto Adamo Boari, quien también fue el arquitecto de una construcción vecina, también emblemática en nuestro país, el edificio de Correos. La construcción del Palacio de Bellas Artes inició en 1904 y concluyó en 1934. La estructura del edificio está hecha de acero y concreto y recubierta de mármol en su totalidad. También son de mármol las esculturas exteriores. Un elemento que hace que todos reconozcamos este edificio es su brillante cúpula de bronce hecha por el escultor húngaro Géza Márosi. Y no podía faltar nuestro símbolo nacional coronándola, un águila devorando una serpiente. Entremos al edificio para descubrir algunos de sus tesoros. Adamo Boari no concluyó el edificio, lo que parte explica esta diferencia de estilos entre el interior y el exterior, cuando el arquitecto Federico Mariscal tomó las riendas del proyecto. Utilizó materiales distintos como el ónix, además de que incorporó temáticas prehispánicas como las representaciones de Tlaloc, que encontramos en la herrería. ¿Sabías que el Palacio de Bellas Artes alberga 17 murales? Los murales son obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, de Rufino Tamayo, también de Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro. Es importante mencionar que no todos los murales fueron pintados en el palacio. Por ejemplo, el mural más antiguo que tiene es Alegoría del Viento, de Roberto Montenegro, de 1928, pero trasladado al Palacio de Bellas Artes en 1965. Las obras más representativas dentro del palacio, hablando de murales, son El hombre controlador del universo, de Diego Rivera, Tormento de Cuauhtémoc y Apoteosis de Cuauhtémoc, de Siqueiros, y Nacimiento de nuestra nacionalidad, de Rufino Tamayo. No existe ningún teatro ni sala de ópera en el mundo que tenga un telón de cristal como el Palacio de Bellas Artes. La sala principal es la única que cuenta con esta maravillosa pieza hecha en su totalidad de cristal. Como a principios del siglo XX, era común apreciar los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl desde el palacio. Estos colosos se convirtieron en los personajes principales del gran telón. Casi 1 millón de piezas de cristal de aproximadamente 2 centímetros conforman este paisaje hecho por la Casa Tiffany en Nueva York y enviado a México por barco en 1911. Este famoso telón tarda alrededor de 90 segundos en abrirse, y una vez que se abre, espectáculos de danza, música, teatro y ópera de todo el mundo se presentan. Como sabemos, una de las bellas artes es la arquitectura.
El palacio no estaría completo si no se considera esta manifestación dentro de sus instalaciones. Por ello, en 1984, el tercer piso del palacio se dispuso para albergar el Museo Nacional de Arquitectura. Aquí se presentan muchas muestras de arquitectos nacionales e internacionales, promoviendo los valores estéticos de la arquitectura. ¡Wow! Estoy impactada con ese telón de la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bueno, todo el palacio es una joya arquitectónica. Vale la pena que pongamos atención en sus detalles. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Sí, Fernanda. Yo, por ejemplo, nunca me había fijado en los detalles de la herrería con sus representaciones de Tlaloc, el dios mexica de la lluvia. Conocer nuestro patrimonio es la oportunidad que nos damos para aprender sobre la historia o el arte, además de valorar la importancia de conservarlo para que las generaciones futuras también lo puedan disfrutar. No dejen de visitar el Palacio de Bellas Artes cuando vengan aquí a la Ciudad de México, ciudad de todos los mexicanos. Esperamos que se hayan divertido y aprendido tanto como nosotros. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos, pero los esperamos en nuestro siguiente programa de artes, El arte en tus manos. Y no olviden que este programa es de ustedes. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Escríbanos, comenten, participen y hagan sus aportaciones. ¡Hasta pronto!